Esta es mi historia real. Mi hijo me encerró en el baño durante 2 días porque usé demasiada agua caliente. Sin comida, sin silla, solo un piso frío y agua del grifo. Lo escuché reírse con su esposa mientras yo estaba sentado allí solo. Le di toda mi vida y él me dio una puerta cerrada con llave. Cuando finalmente la abrió, no dije nada. Pero en mi mente, ya había decidido lo que iba a hacer. Antes de contarte lo que hice después, comenta desde donde estás viendo y qué hora es allí ahora mismo. Y por favor suscríbete para que mi historia pueda llegar a más personas como yo. Crié a mi hijo solo después de que su madre falleciera. Ella murió cuando él tenía solo 8 años. Y desde ese día, me prometí a mí mismo que nunca lo dejaría sentirse solo o desprotegido. Trabajé en todos los empleos que pude encontrar. Por las mañanas como conserje, por las noches en un almacén, los fines de semana arreglando cualquier cosa por la que la gente me pagara. Pasé años sin ropa nueva para que él pudiera tener uniformes escolares, zapatos nuevos y los mejores libros. Me salté comidas para que él pudiera comer 3 veces al día. Cada cumpleaños, me aseguré de que tuviera un pastel, aunque tuviera que hornearlo con sobras de la cocina. Cuando quiso practicar deportes, pagué por su equipo. Cuando necesitó ayuda con la tarea, me quedé despierto hasta tarde para ayudarlo, incluso después de turnos de 12 horas. Pensé que el amor y el sacrificio serían suficientes para criarlo como un hombre que me respetara. Cuando creció, pagué su universidad para que no tuviera deudas. No quería que luchara como yo lo había hecho. Trabajé horas extras, a veces tomando turnos dobles para cubrir cada factura de matrícula a tiempo. No le dije que mientras él estudiaba en aulas cálidas, yo estaba limpiando oficinas por la noche. Mis manos entumecidas por el agua fría en el balde del trapeador. Pensé que valía la pena porque estaba invirtiendo en su futuro. Lo imaginaba graduándose, consiguiendo un buen trabajo, y quizás algún día cuidando de mí como yo había cuidado de él. Cuando se casó, quería que comenzara su vida sin preocupaciones. Le di una casa, la casa que había trabajado décadas para comprar. Fue mi regalo de bodas para él. Pensé que aseguraría su futuro y lo mantendría a salvo. Incluso le dije, esto es tuyo ahora, así siempre tendrás un lugar donde vivir. No mencioné que la escritura todavía estaba a mi nombre porque en mi mente no había razón para dudar de él. Era mi hijo. ¿Por qué necesitaría protegerme de mi propio hijo? Me mudé a una de las habitaciones más pequeñas para que ellos pudieran tener la parte principal de la casa para ellos solos. Me mantuve fuera de su camino. Cocinaba mis propias comidas. Limpiaba mi propia habitación. Pensé que estaba siendo respetuoso. No quería interferir en su matrimonio. Y creía que darles espacio mantendría nuestra relación en paz. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. La gratitud que pensé que sentía por mí, empezó a desvanecerse. Ya no era el hombre que se sacrificó por él. Me convertí en el viejo de la habitación del fondo. Comenzó a hacer pequeños comentarios sobre la forma en que vivía. Al principio fue sobre la televisión que ves muy tarde en la noche. Luego fue sobre la comida. Deja de comprar tanta leche. Me dije a mí mismo que solo era el estresado por el trabajo, tal vez incluso preocupado por las cuentas. Pero los comentarios seguían llegando. La forma en que me miraba cambió de calidez a irritación. Le había dado todo lo que tenía. No guardé ahorros para mí porque pensé que él siempre se aseguraría de que tuviera lo que necesitaba. Creía que nuestro vínculo estaba construido sobre confianza, respeto y amor. Pero estando en esa casa, la que compré, la que le di, empecé a sentirme como un extraño. Podía sentirlo en la forma en que evitaba sentarse conmigo, en la forma en que su esposa apenas me hablaba, en la forma en que susurraban detrás de puertas cerradas y se detenían cuando yo entraba. Mirando hacia atrás, creo que el problema comenzó cuando le hice la vida demasiado fácil. Él nunca tuvo que luchar por nada como yo lo hice. Nunca supo lo que era tener frío, hambre, y aún así tener que ir a trabajar. Nunca aprendió lo pesado que se siente el sacrificio en la espalda de un hombre. Por eso, no valoraba lo que se le había dado. Y tal vez, solo tal vez, ya no me valoraba a mí tampoco.
Todavía recuerdo el día en que noté por primera vez que su paciencia se había agotado. Había estado arreglando la cerca del jardín en la parte trasera. Era algo que siempre hacía para mantener el lugar bonito. Él salió, me vio trabajando, y en lugar de decir gracias, preguntó, ¿por qué estás haciendo ruido ahora mismo? Estoy tratando de relajarme. Me lo tomé a broma, pensando que tal vez estaba teniendo un mal día. Pero por dentro dolió. Dolió porque me di cuenta de que él no me veía como alguien que ayudaba. Me veía como una molestia. Incluso entonces, no dejé que mi mente fuera al lugar oscuro. Todavía pensaba, es mi hijo. Ya entrará en razón. Pensé en todos los años que había estado ahí para él. ¿Cómo podía olvidar al hombre que lo cargó sobre sus hombros cuando estaba demasiado cansado para caminar? El hombre que trabajó hasta enfermarse para que él pudiera vivir sin deudas. El hombre que le dio una casa sin pedir un centavo a cambio. Me dije a mí mismo que la sangre era más fuerte que la irritación. Que en el fondo todavía me respetaba. Pero esa creencia, esa esperanza fue lo mismo que me cegó ante lo que vendría después. No vi hasta dónde llegaría la falta de respeto. No vi cómo mi propio hijo, el niño que crié con mis propias manos, podía dar la vuelta y tratarme no como a un padre, sino como a alguien que estorbaba. Eso fue antes de la noche en que decidió encerrarme en el baño. Antes de darme cuenta de que todos mis sacrificios, todo mi amor y todos mis años de trabajo ya no significaban nada para él. Antes de entender que a veces las personas a las que les das todo son las mismas personas que te quitarán el último pedazo de dignidad que te queda. Empezó con pequeñas cosas, tan pequeñas al principio que me dije a mí mismo que no hiciera un gran problema de ellas. Mi hijo comenzó a actuar como si la casa ya no fuera mía, como si yo fuera solo un invitado que se había quedado demasiado tiempo. Entraba en mi habitación sin tocar y me decía que la televisión estaba muy alta aunque el volumen apenas estuviera subido. Se quejaba de la forma en que doblaba la ropa. Me decía que no debería cocinar ciertos alimentos porque el olor se queda en la casa demasiado tiempo. Estas eran cosas que había estado haciendo durante décadas, pero de repente eran un problema. Lo dejé pasar como estrés de su trabajo. Me dije a mí mismo que el matrimonio cambia a las personas. Tal vez se estaba ajustando a tener tanto a su esposa como a mí bajo el mismo techo. Pero en el fondo algo en mí comenzó a sentirse intranquilo. La calidez en su voz cuando me hablaba había desaparecido. Sus palabras eran más cortas, más frías. Podía escuchar la irritación en su tono como si cada pequeña cosa que hacía fuera algún tipo de inconveniente para él. No se detuvo ahí. Comenzó a controlar cosas en la casa. El termostato, las luces, el agua caliente. Iba a ducharme y encontraba que el agua nunca se calentaba lo suficiente. Después me di cuenta de que había bajado el calentador de agua para ahorrar dinero. Si dejaba una luz encendida en el pasillo porque no quería tropezar por la noche, él la apagaba y decía, «Estás desperdiciando electricidad». Había vivido frugalmente toda mi vida, pero ahora sentía que me trataba como si no entendiera la responsabilidad básica. La peor parte no eran las reglas. Era la forma en que las hacía cumplir. Decía las cosas con una dureza que cortaba más profundo de lo que quería admitir. No era, «Papá, ¿podrías apagar la luz cuando termines?». Era, «¿Por qué dejas las luces encendidas? ¿Crees que este lugar funciona con electricidad gratis?». Ese tono me hacía sentir pequeño. Me hacía sentir como si estuviera viviendo en la casa de un extraño en lugar del hogar que había comprado con mis propias manos. Su esposa nunca me defendió. Si acaso, parecía alentar la forma en que él me hablaba. Los escuchaba en la cocina susurrando sobre cómo no sé vivir en una casa moderna o cómo todavía actúo como si fuera mi lugar. Se reían de eso, pensando que no podía escuchar, pero las paredes son delgadas y palabras como esas resuenan en el pecho de un hombre mucho después de haber sido dichas. Aún así no dije nada. Me dije a mí mismo que la familia pasa por altibajos. Pensé que si me quedaba callado, las cosas mejorarían. Incluso traté de ayudar más. Lavando platos antes de que llegaran a casa, cortando el césped temprano para que pudieran descansar los fines de semana, arreglando cualquier cosa que se rompiera sin pedir agradecimiento.
Pensé que tal vez si les mostraba que estaba tratando, dejarían de tratarme como una carga. En cambio, pasó lo contrario. Cuanto más trataba, más actuaban como si estuviera estorbando. Si lavaba los platos, se quejaban de que no cargué el lavavajillas de la manera correcta. Si cortaba el césped, él me decía que lo corté demasiado corto. Era como si nada de lo que hacía fuera suficientemente bueno. Empecé a sentir que mi presencia era algo que toleraban, no que daban la bienvenida. Tenían su vida, su matrimonio, sus planes, y yo era solo el viejo en el fondo ocupando espacio. Es un sentimiento difícil de describir a menos que lo hayas vivido. Cuando alguien que amas no te dice directamente que te vayas, pero cada palabra y acción te empuja silenciosamente hacia la puerta. Hubo noches en que me acosté en la cama mirando el techo, preguntándome qué había hecho mal. Lo crié con respeto. Nunca le hablé a mi propio padre de la manera en que él me hablaba a mí. Nunca ignoré la presencia de mi padre ni lo hice sentir no deseado en su propia casa. Entonces, ¿por qué mi hijo me lo estaba haciendo a mí? La respuesta llegó lentamente, no en palabras, sino en la forma en que me miraba. No era la mirada de un hijo viendo a su padre. Era la mirada de alguien viendo un problema que necesitaba resolverse. Una noche, lo escuché decirle a su esposa que una vez que yo estuviera fuera del panorama, finalmente podrían renovar la casa como querían. Habló de ello como si yo fuera solo otro mueble viejo que necesitaba ser removido. Esa noche, no pude dormir. Me di cuenta por primera vez de que mi lugar en su vida no estaba asegurado solo porque era su padre. La sangre no significaba lealtad. El amor no significaba respeto y gratitud. Bueno, la gratitud podía desaparecer más rápido de lo que jamás imaginé. Todavía no sabía hasta dónde lo llevaría. No sabía que el día estaba llegando cuando su irritación se convertiría en algo mucho peor. Pero podía sentirlo. El cambio. Algo en él había cambiado. Y no importaba cuánto tratara de ignorarlo, no podía quitarme la sensación de que la próxima vez que perdiera los estribos, no solo levantaría la voz. Tenía razón. Sucedió en una noche fría. Una de esas noches cuando una ducha caliente se siente como lo único que puede lavar la pesadez del día. Había pasado horas arreglando un panel suelto de la cerca afuera. Mis manos entumecidas por el viento. Mi espalda dolía, mis rodillas palpitaban, y todo lo que quería eran 10 minutos bajo agua tibia. Eso era todo. 10 minutos. Ni siquiera pensé en la cuenta del agua o cuánta agua caliente quedaba en el tanque. Nunca me habían dicho que había un límite, al menos no uno que se sintiera tan estricto. Solo quería estar ahí parado, dejar que el vapor aflojara mis hombros rígidos y respirar sin sentirme como un invitado en mi propia casa. A mitad de camino, escuché los golpes. Al principio, fue un toque ligero, pero rápidamente se convirtió en golpes fuertes y furiosos. La voz de mi hijo llegó a través de la puerta, aguda y acusadora. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Estás desperdiciando toda el agua caliente. Traté de responder con calma, diciéndole que casi terminaba. Pero antes de que pudiera siquiera terminar mi oración, él gritó de vuelta, sus palabras goteando desprecio. ¿Crees que estoy hecho de dinero? No tienes respeto por las otras personas en esta casa. No había forma de razonar con él. Su voz era tan fuerte que ahogaba el sonido del agua corriendo. Y entonces, sin advertencia, escuché el distintivo clic del cerrojo desde afuera. Mi corazón se hundió. Me había encerrado. Al principio, pensé que era una broma. Una cruel tal vez, pero una broma de todos modos. Llamé su nombre, le dije que abriera la puerta. Sin respuesta. Golpeé la puerta, pensando que tal vez se daría cuenta de lo absurdo que era esto, pero todo lo que escuché fue el sonido de él alejándose. Pasaron minutos, luego horas. Me senté en el borde de la bañera, envuelto en una toalla que rápidamente se enfrió. El vapor se desvaneció, reemplazado por el frío de los azulejos. Mi estómago gruñía. Mi garganta seca. No tenía nada para comer, nada para beber excepto el goteo de agua del lavabo. Desde el otro lado de la puerta, podía escucharlo a él y a su esposa riendo.
sus voces amortiguadas pero inconfundibles. Estaban viendo televisión, cenando, viviendo sus vidas mientras yo estaba atrapado en la habitación más pequeña de la casa que era mía. Cada sonido de afuera era un recordatorio de que habían elegido ponerme aquí y que no tenían prisa por dejarme salir. La primera noche, apenas dormí. El piso del baño era frío e implacable. Y cada vez que me quedaba dormido, el dolor en mi espalda, o el sonido de las tuberías quejándose, me despertaba de golpe. Por la mañana, mi cabeza palpitaba por la deshidratación y mis manos temblaban de hambre. Pensé que tal vez me dejaría salir una vez que se calmara. Pero cuando comenzó el segundo día, me di cuenta de que esto no era sobre calmarse. Esto era sobre control. Esto era sobre humillación. Pasaba por la puerta y yo escuchaba el tenue tintineo de llaves, pero no se detenía. A veces se quedaba el tiempo suficiente para que yo supiera que estaba ahí, luego se alejaba. Era como si quisiera que entendiera mi lugar, como si quisiera quebrarme sin ponerme una mano encima. Para el final del segundo día, algo dentro de mí cambió. La ira estaba ahí, sí, pero debajo de ella había algo más profundo, un punto de quiebre final y silencioso. Supe en ese momento que cualquier vínculo que teníamos como padre e hijo se había ido. Él había cruzado una línea que no se podía descruzar. En la mañana del tercer día, la puerta se desbloqueó así nada más. Sin disculpa, sin explicación. Ni siquiera me miró. Solo murmuró, no desperdicies agua de nuevo, y se alejó. Salí, mis piernas rígidas y mi cabeza ligera. No respondí. No grité. No le dije lo cruel que había sido. Solo caminé a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de mi cama. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía. Pero sabía una cosa. Esta casa, el techo sobre su cabeza, las paredes que él pensaba que le pertenecían, eran mías. Y pronto, ya no serían suyas. Lo primero que aprendí en ese baño fue lo rápido que el tiempo puede convertirse en un enemigo. Al principio, pensaba en horas, diciéndome a mí mismo que saldría pronto, que tal vez él solo quería demostrar algo. Pero a medida que las horas se estiraban en un día, luego dos, el reloj dejó de sentirse como una medida de tiempo y se convirtió en un recordatorio de lo olvidado que estaba. No tenía comida. Mi única agua venía del pequeño lavabo, e incluso eso se sentía como tragar metal después de un rato. El baño no tenía ventana, así que ni siquiera podía saber si era de día o de noche, a menos que escuchara atentamente el sonido de la televisión o el zumbido del refrigerador afuera. Esos se convirtieron en mis únicos marcadores de que el mundo continuaba sin mí. El aire ahí se sentía pesado, viciado. Cada respiración llevaba el tenue olor de toallas húmedas y productos de limpieza viejos. Caminé de un lado a otro en el pequeño espacio hasta que mis rodillas me rogaron que parara. Luego me sentaba en el piso frío. Mi espalda presionada contra la bañera, mirando los mismos azulejos blancos hasta que mis ojos se nublaban. A veces escuchaba sus voces, la risa de mi hijo, fuerte y aguda, seguida por la risita más suave de su esposa. El sonido de platos tintineando, una puerta abriéndose y cerrándose, el crujido del sofá cuando se sentaban. La vida continuaba allá afuera. Las comidas se estaban comiendo. Los programas se estaban viendo. Mientras yo estaba sentado aquí en silencio, ni una vez escuché pasos que se detuvieran frente a la puerta. Ni una vez una mano tocó para preguntar si necesitaba algo. Para la segunda mañana, mi cuerpo comenzó a protestar. Mi espalda baja dolía de dormir en posiciones incómodas en el piso. Mi estómago se sentía como si se estuviera plegando sobre sí mismo. Mi cabeza estaba ligera, mis manos temblando de debilidad. Traté de hacer pequeños estiramientos para evitar que me pusiera completamente rígido, pero incluso eso tomaba energía que no tenía. En un momento, me sorprendí preguntándome si realmente se habían olvidado de mí. Pero entonces, escuchaba movimiento afuera, una puerta cerrándose, una tos, y sabía que no lo habían hecho. Simplemente no les importaba lo suficiente para terminar con esto. Recordé los años que había pasado criando a mi hijo solo, los turnos dobles que trabajé para que pudiera tener una cama caliente, comidas completas, una educación universitaria.
Recordé las noches que me salté la cena para que él pudiera repetir. Recordé el orgullo que sentí cuando le entregué las llaves de esta misma casa el día de su boda. Cada sacrificio que había hecho estaba encerrado aquí conmigo, reducido a nada más que un sabor amargo en mi boca. Pensé en gritar, tal vez suplicar, pero el pensamiento me enfermaba. Si tenía que rogarle a mi propio hijo por libertad, entonces cualquier amor que nos quedara no valía la pena salvarlo. Fue entonces cuando llegó la ira. No fuerte, no ardiente, sino fría. El tipo de ira que no grita, espera, observa, planea. Me di cuenta de que ya no era el padre en esta casa. Era solo otro gasto, otra boca que alimentar, otro cuerpo ocupando espacio. Para el final del segundo día, mi decisión estaba tomada. No sabía exactamente cuándo o cómo, pero sabía que me iría. Y cuando lo hiciera, no solo saldría caminando. Le quitaría lo único que pensaba que nunca podría perder. Cuando la puerta finalmente se desbloqueó en la mañana del tercer día, la luz del pasillo golpeó mis ojos como una cuchilla. Salí sin mirarlo, mi cuerpo rígido, mi rostro calmado. Caminé a mi habitación, cerré la puerta, y me senté en la cama. No tenía intención de gritar, no tenía intención de exigir una disculpa. El silencio haría más daño del que las palabras jamás podrían. Él no lo sabía todavía, pero al encerrarme por 2 días, había desbloqueado una parte de mí que nunca había conocido. La parte que podía alejarse sin mirar atrás. Cuando salí de ese baño, no le di la satisfacción de una reacción. Sin preguntas, sin gritos, sin demanda de respuestas. Solo pasé junto a él como si fuera invisible. Mis pies me llevaron a mi habitación, y cerré la puerta silenciosamente, el suave clic del cerrojo sonando más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Adentro, me senté en el borde de la cama, dejando que la quietud me envolviera. La habitación se sentía diferente ahora. No como un lugar de descanso, sino como un terreno de planificación. Mis ojos recorrieron los muebles familiares, la cómoda, la vieja caja fuerte en la esquina que había permanecido intacta durante años. Esa caja fuerte contenía más que papeles y documentos. Contenía la última carta que tenía para jugar. Sabía que no debía moverme demasiado rápido. Si la venganza iba a funcionar, tenía que ser silenciosa, invisible y precisa. No podía dejar que sospechara nada. Así que, durante los siguientes días, interpreté mi papel. Caminaba por la casa en mis horas habituales. Comía a las mismas horas. Incluso le daba respuestas cortas y corteses cuando hablaba. Para él, probablemente parecía que había dejado pasar todo el asunto. Pero por dentro, estaba construyendo un plan que terminaría conmigo yéndome para siempre. Pensé en irme inmediatamente, pero eso habría sido dejarlo ganar. Él habría seguido viviendo en esta casa, la casa que compré, la casa que mis manos habían pagado ladrillo por ladrillo, pensando que me había obligado a irme. No. Quería que sintiera lo que yo sentí en ese baño. Atrapado, impotente y despojado de control. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, me sentaba con pluma y papel listando los pasos que necesitaba tomar. Paso 1, confirmar la propiedad de la casa. Ya sabía la respuesta. La escritura todavía estaba a mi nombre, pero quería cada detalle legal en su lugar. Paso 2, contactar a mi abogado. Paso 3, organizar una venta privada en efectivo. Paso 4, mover el dinero a algún lugar donde él nunca pudiera tocarlo. Paso 5, desaparecer sin dejar rastro. La parte más peligrosa del plan era mantener mi rostro calmado durante el día. Cada vez que pasaba junto a él en la cocina, cada vez que hablaba de cuentas o compras, tenía que recordarme no dejar que la verdad se mostrara. Mi voz tenía que mantenerse firme, mis pasos medidos. Si él sentía algo, podría empezar a investigar. Y si lo descubría antes de que estuviera listo, todo podría derrumbarse. Comencé a sacar pequeñas cosas de mi habitación. Nada obvio, nada que él notara. Algunas fotografías importantes guardadas en un cajón. Mi pasaporte deslizado entre libros viejos en el estante. La llave de la caja fuerte, que había estado escondida en una caja de tornillos en el garaje, fue movida silenciosamente a mi bolsillo.
La parte más difícil no era la planificación. Era mantener la ira bajo control. Cada vez que veía su rostro, recordaba esos 2 días en el baño. El piso frío, el estómago vacío, el sonido de su risa al otro lado de la puerta. Mis manos se apretaban. Mi mandíbula se tensaba, pero me lo tragaba. Sabía que llegaría el día en que ya no tendría que contenerlo más. Durante una de esas noches tranquilas, abrí la caja fuerte. Los papeles estaban todos ahí, la escritura original de la casa, documentos bancarios, archivos de seguros. Mi nombre estaba impreso en letras negritas, intacto, innegable. Sonreí por primera vez en días. Esta casa siempre había sido mía, y pronto ya no sería de él. Pensé en decírselo en ese momento, lanzarle la verdad a la cara. Pero me detuve. Las palabras pueden ser olvidadas. Las acciones no. Si se lo decía ahora, él tendría tiempo de prepararse, tiempo de pelear, tiempo de poner excusas. No, esto tenía que suceder como el giro de una cerradura. Repentino, final, e imposible de deshacer. Para el final de esa semana, las piezas se estaban moviendo. Mi abogado sabía exactamente qué hacer y confiaba en él para manejar la venta silenciosamente. Acordamos mantener todo fuera del mercado para evitar cualquier registro público hasta que el trato estuviera hecho. Encontré un comprador en días, una pareja joven ansiosa por pagar en efectivo. No se lo dije a nadie, ni a los vecinos, ni a amigos, ni siquiera a parientes lejanos. Esto era entre mi abogado, el comprador y yo. Cuantas menos personas supieran, más seguro estaba mi plan. Y así continué mi actuación. El viejo callado, inofensivo, derrotado, pasando sus días como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, el fuego ardía más que nunca. Cada paso que daba me llevaba hacia el momento en que saldría de esta casa por última vez. Y cuando lo hiciera, lo dejaría con nada más que las paredes que pensaba que eran suyas y el silencio en el que una vez me había encerrado. Lo que pasa con mi hijo es que nunca prestó atención a los detalles. Pensaba que una vez que le das un regalo a alguien, es suyo para siempre. Pero no siempre funciona así. Cuando le compré esta casa como regalo de bodas hace años, nunca transferí realmente la escritura a su nombre. En ese momento, me dije que era por protección legal. Pero tal vez en el fondo ya sabía que podría llegar un día en que necesitaría esa ventaja. Ese papel, el que tenía mi nombre en letras negritas en la parte superior, había estado en mi caja fuerte durante años, intacto, y él no tenía idea de que existía. Solo asumió que la casa era suya. Hablaba de ella como si él mismo la hubiera construido, presumía con amigos de ser el dueño, incluso discutía conmigo sobre cómo debería usar sus servicios. Pero la verdad era que todo el tiempo había estado viviendo bajo mi techo, literalmente, y sin pagar nada por ello. Recordé el día que la compramos. Caminé por cada habitación vacía con él y su nueva esposa, viendo cómo sus rostros se iluminaban. Pensé que les estaba dando un comienzo en la vida. Pensé que sería un lugar donde la familia se reuniría, donde la risa rebotaría en las paredes. Nunca imaginé que esas mismas paredes un día me tendrían prisionero mientras mi propio hijo me encerraba. Ahora, ese recuerdo no era dulce. Era combustible. La misma casa que una vez había sido mi regalo más orgulloso iba a ser mi mayor arma. Cuando me senté frente a mi abogado y deslicé la escritura sobre su escritorio, me miró por un largo momento antes de hablar. Él no lo sabe, ¿verdad? Negué con la cabeza. Entonces tienes todas las cartas. Repasamos todo. El proceso legal, el cronograma, los riesgos. No había muchos riesgos. Legalmente, era mía. Venderla era tan fácil como firmar mi nombre. Lo único que mi hijo podía hacer para detenerlo era nada. No podía detenerlo. Esa era la belleza de todo. Decidí que la venta sería privada, silenciosa y rápida. Sin carteles de venta, sin anuncios públicos. No quería que él se enterara de nada hasta que fuera demasiado tarde. Los compradores estarían listos para mudarse en el momento en que la tinta se secara en el contrato. Cada vez que pasaba junto a él en el pasillo, cada vez que me pedía que tomara duchas más cortas,
Cada vez que hacía algún comentario casual sobre mi casa, sentía el peso de ese secreto presionando contra mi pecho. No era una carga. Era un regalo que me había dado a mí mismo. El conocimiento de que cualquier día podía quitarle todo lo que él pensaba que era permanente. A veces cuando estaba solo en mi habitación, sacaba la escritura y solo la miraba. Mi nombre impreso claramente, el de nadie más. Era el tipo de poder que no se desperdicia, y yo no iba a desperdiciarlo. Comencé a prepararme para la vida después de la venta. Hice una lista de países a los que podría mudarme, lugares donde el aire era cálido y nadie conocía mi nombre. Verifiqué la fecha de vencimiento de mi pasaporte. Llamé a un viejo amigo que vivía en el extranjero, solo para ver cómo estaban las cosas allá. No les dije por qué preguntaba. Por las noches, podía escuchar a mi hijo y su esposa en la sala hablando sobre vacaciones que querían tomar, renovaciones que querían hacer, cosas que arreglarían en la casa. Me sentaba ahí en silencio, sabiendo que cada palabra que decían no tenía sentido. Estaban haciendo planes para un futuro que ya no existía. Una noche, lo escuché hablando con un amigo por teléfono. Esta casa es nuestra para siempre, dijo. Papá solo está aquí hasta que, ya sabes. Su voz bajó, pero capté el tono. El que sugería que yo solo estaba esperando morir para que él pudiera quedarse con todo. Sonreí en la oscuridad. Él pensaba que yo era el que se estaba quedando sin tiempo. Pero la verdad era que su reloj estaba corriendo y yo era el que lo estaba agotando. La mañana después de confirmar todo con mi abogado, desperté con una sensación de calma que no había sentido en años. El plan estaba fijo en mi mente como un movimiento de ajedrez que había estado esperando toda mi vida para jugar. No iba a confrontar a mi hijo, gritar, o exigir una disculpa que le daría la satisfacción de pensar que yo quería algo de él. No, esto iba a ser callado, silencioso. El tipo de venganza que no solo recupera lo que es tuyo. Los hace preguntarse por el resto de su vida como nunca lo vieron venir. El primer paso era poner la venta en marcha. Mi abogado contactó a una pareja que conocía, compradores serios con efectivo listo. Habían estado buscando una propiedad justo como esta. Les dijo que era una venta privada y que tendrían que moverse rápido. Aceptaron. Ni siquiera tuve que conocerlos. Todo lo que tenía que hacer era firmar mi nombre cuando los papeles estuvieran listos. Después, fui al banco. No retiré nada todavía. Eso habría sido demasiado obvio. Pero abrí una nueva cuenta solo a mi nombre, una que mi hijo no conocía. Lo arreglé para que cuando la casa se vendiera, cada centavo de la venta se transfiriera directamente a esa cuenta. Desde ahí, sería transferido al extranjero. El objetivo era simple. Para cuando él se diera cuenta de que la casa se había ido, yo también me habría ido. Mantuve mi rutina exactamente igual para evitar sospechas. Todavía desayunaba a la misma hora. Todavía me sentaba en mi silla junto a la ventana por las tardes. Todavía le preguntaba sobre su día cuando llegaba del trabajo, aunque sabía que la única respuesta que obtendría sería un gruñido. Por la noche, sin embargo, mi mente corría. Pensaba en el primer día que me iría, que empacaría, a dónde iría. Decidí llevar solo una maleta. Llevaría mis papeles importantes, mi pasaporte, algo de ropa, y el reloj que mi esposa me dio el día de nuestra boda. Todo lo demás, cada silla, cada plato, cada marco de fotos quedaría atrás. Una semana después de iniciar el proceso, mi abogado llamó. Estamos listos para avanzar. La fecha de cierre es en 3 semanas. Mi corazón no se aceleró. Se desaceleró. 3 semanas no era mucho tiempo en absoluto. 3 semanas. Y el lugar que mi hijo pensaba que era suyo ya no lo sería. En esas 3 semanas, interpreté mi papel perfectamente. Lo dejé hablar sobre sus planes para la casa. Lo dejé decirme que apagara la luz si no la estás usando y no te tardes mucho en la ducha. No discutí. Ni siquiera sonreí. Solo lo dejé creer que el mundo todavía estaba bajo su control. Mientras tanto, también estaba haciendo arreglos silenciosos para mi nueva vida. Llamé a una agencia de viajes y reservé un boleto de ida a un pequeño pueblo costero al otro lado del mundo.
Envié una pequeña cantidad de dinero por adelantado a una cuenta allá, solo lo suficiente para asegurar un lugar donde vivir. Cuando llegara, mi abogado me aconsejó mantener mi partida completamente en secreto. Sin nota, sin llamada telefónica, sin dirección de reenvío. Desaparece limpiamente, dijo. Y sabía que tenía razón. Personas como mi hijo no merecen un cierre. Merecen el silencio que viene después de quitarles lo único que pensaban que era suyo para siempre. Recuerdo una noche aproximadamente una semana antes del cierre. Mi hijo estaba sentado en el sofá con su esposa hablando sobre remodelar la cocina. Él dijo, empezaremos el próximo verano. Podemos derribar esta pared. Su esposa se rió, soñando en voz alta. Me senté en mi silla tomando té y pensé, ni siquiera serás dueño de estas paredes el próximo verano. La última semana antes de la venta, retiré una pequeña cantidad de efectivo cada día, solo lo suficiente para que no levantara sospechas. Lo mantuve escondido en mi maleta, listo para la mañana en que me iría. Y luego el día antes del cierre, di un último paseo por la casa temprano en la mañana cuando nadie más estaba despierto. Toqué los marcos de las puertas, las ventanas, la mesa de la cocina. No porque fuera a extrañarla, sino porque quería recordar exactamente lo que le estaba quitando. Para cuando los papeles de venta fueron firmados, todo estaba listo. Mi vuelo estaba reservado. Mi maleta estaba empacada. Mi escape estaba a horas de distancia. El juego casi había terminado. Y mi hijo ni siquiera sabía que estaba perdiendo. La mañana de mi escape llegó silenciosamente. Sin despertador, sin prisa. Desperté antes del sol. La habitación todavía oscura, el aire pesado con esa extraña calma que tienes antes de tomar una decisión que no puedes revertir. Mi maleta ya estaba junto a la puerta. La había empacado la noche anterior. Un cambio de ropa. Mi pasaporte, mis papeles, el efectivo que había estado recolectando, y el reloj que mi esposa me dio todos esos años atrás. Todo lo demás quedó atrás. Esto no era sobre cosas. Esto era sobre libertad. Me moví lentamente, cuidando de no despertar a nadie. Mi hijo y su esposa todavía dormían al final del pasillo. Podía escuchar sus ronquidos débiles. Por un momento, pensé en tocar su puerta, despertarlo, y decirle exactamente lo que pensaba de él. Cada recuerdo de sacrificio, cada vez que lo puse antes que a mí mismo. Pero no, las palabras se desperdician en personas que solo se escuchan a sí mismas. El silencio cortaría más profundo. Deslicé las llaves de la casa en un sobre dirigido a mi abogado. Las necesitaría para los nuevos dueños que llegarían esa tarde para comenzar a mudarse. La venta estaba completa, los fondos ya transferidos a mi cuenta. Legalmente, esta ya no era la casa de mi hijo. De hecho, nunca lo había sido. Esa era la parte que más le quemaría. Caminé hacia la puerta principal y la abrí lentamente. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro. Miré alrededor. La calle estaba vacía. Solo una fina niebla colgando sobre el camino silencioso. Mi taxi estaba estacionado a unas casas de distancia. Motor encendido. Chofer esperando con el maletero abierto. Salí, cerrando la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Sin pausa, sin despedida. Mientras caminaba hacia el taxi, pensé en esos 2 días en el baño, el piso frío bajo mi espalda, el sabor del agua del grifo del lavabo, el sonido de su risa a través de la puerta. Había sido un momento de humillación, pero también había sido el momento en que dejé de tener miedo de perderlo. Eso es lo que él nunca entendió. Una vez que un padre deja de temer la pérdida de su hijo, se vuelve libre. El viaje en taxi al aeropuerto fue silencioso. No revisé mi teléfono. No necesitaba hacerlo. Para cuando mi hijo despertara, extraños estarían sacando muebles de lo que él pensaba que era su hogar. Me llamaría tal vez cientos de veces, su voz pasando de enojada a asustada a desesperada. Nunca contestaría. En el aeropuerto, me moví rápido. Un boleto, una revisión de pasaporte, una fila de seguridad. Había elegido un vuelo que salía antes de que llegaran los nuevos dueños.
Antes de que mi hijo pudiera siquiera empezar a armar lo que había pasado, no quería ver su rostro. Quería que viviera con el shock. Cuando abordé el avión, no sentí tristeza, no sentí culpa, la vida que le había dado, los sacrificios que había hecho. Él ya los había tirado mucho antes de este día. Yo solo lo estaba haciendo oficial. Cuando el avión despegó, miré por la ventana mientras la ciudad se hacía más pequeña, luego desapareció bajo las nubes. En algún lugar allá abajo, mi hijo estaba despertando a una casa que no era suya. Un futuro que se había desvanecido en una sola mañana. Para cuando se diera cuenta de que me había ido, yo estaría en otro continente, caminando por calles donde nunca pensaría en buscarme. Tendría un nuevo hogar, una nueva vida, y por primera vez en años, dormiría sin miedo de lo que él pudiera hacer después. No huí porque era débil. Me fui porque finalmente entendí que algunas personas merecen perder lo que se les ha dado. Mi hijo me encerró por usar agua caliente. Yo me fui y me llevé todo su mundo conmigo. Para cuando mi hijo abrió los ojos, yo ya estaba a miles de pies en el aire, el mundo debajo de mí reduciéndose a un borrón. Él no lo sabía todavía, pero su vida había cambiado para siempre. La primera señal llegó cuando salió tambaleándose de la cama y caminó hacia la cocina, esperando encontrar el mismo olor rancio de café y las discusiones de ayer. En cambio, escuchó voces, desconocidas, resonando desde la sala. Confundido, entró y se congeló. Dos extraños estaban ahí, un hombre y una mujer, ambos de unos 20 años. Estaban sonriendo cortésmente a un equipo de mudanza que sacaba cajas por la puerta principal. Uno de los cargadores pasó junto a él sin siquiera mirarlo. Mi hijo exigió saber qué estaba pasando, su voz aguda con el tono que siempre usaba conmigo. Pero estas personas no se inmutaron. La joven simplemente dijo, somos los nuevos dueños. Cerramos la compra de la casa la semana pasada. Su rostro debe haberse puesto pálido. Puedo imaginar cómo su mano probablemente se apretó alrededor del marco de la puerta, como si necesitara algo a que aferrarse antes de que sus rodillas cedieran. Preguntó dónde estaba yo, si me habían visto. Ella negó con la cabeza, diciéndole que el anciano se había mudado temprano esa mañana. Ese fue el momento en que debió golpearlo. La lenta y progresiva realización de que la casa ya no era suya. Nunca lo había sido. Corrió a su habitación, probablemente pensando que encontraría mis cosas todavía ahí, alguna pista para explicar esta pesadilla. Pero los cajones estaban vacíos. La caja fuerte se había ido. El armario no tenía nada más que el traje que había usado en su boda. Debió haberme llamado entonces, sus manos temblando, su voz en algún lugar entre la furia y el pánico. No contesté. Nunca contestaría. Durante las siguientes horas, imagino que llamó docenas de veces, tal vez cientos. También habría llamado a mi abogado, exigiendo respuestas. Pero el abogado le habría dicho la verdad. La venta era legal. El dinero era mío, y no había nada que pudiera hacer. Cada puerta que intentó abrir ya estaba cerrada, y yo tenía las llaves. Esa noche, cuando los nuevos dueños comenzaron a meter sus muebles, él probablemente estaba parado en la acera viendo a extraños cargar cajas. Sabiendo que la vida que pensó que era segura había sido arrancada en un solo día. Su esposa debió haber estado ahí también, su voz aguda, preguntando qué había pasado, sus ojos fríos con culpa. Tal vez llamó a su propia familia, tratando de encontrar un lugar donde quedarse. Las próximas semanas no serían fáciles para él. Sin la casa, sin mi apoyo financiero, todo se derrumbaría. Las cuentas se acumularían. El alquiler de un lugar más pequeño se sentiría como un peso en su pecho. Cada ducha caliente que tomara después de eso, cada gota de agua le recordaría el momento en que me encerró por algo tan pequeño. No estuve ahí para verlo, pero no necesitaba estarlo. Sabía que mi ausencia hablaría más fuerte que cualquier palabra. El silencio, el vacío, esa sería mi verdadera venganza. Porque nada perturba más a un hombre que darse cuenta de que la persona que pensó que siempre estaría ahí se ha ido para siempre. No solo le quité la casa. Le quité la certeza que tenía en su control sobre mí. Le mostré que el padre que pensó que era demasiado débil para defenderse había estado planeando todo el tiempo.
Y eso más que perder los ladrillos y las paredes lo mantendría despierto por las noches. Ahora despierto con el sonido de las olas en lugar de puertas azotadas. La primera luz de la mañana se derrama a través de la pequeña ventana de mi cabaña junto al mar, calentando el piso de madera. Preparo mi propio café, lento y sin prisa, dejando que el vapor se eleve en el aire tranquilo. No hay nadie golpeando paredes, no hay voces elevadas en ira, no hay pasos caminando afuera de mi puerta, solo paz. Cuando llegué aquí por primera vez, el pueblo costero se sentía casi demasiado tranquilo. Después de años de vivir bajo el techo de otra persona, donde cada movimiento que hacía era observado, juzgado y controlado. El silencio era extraño. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era vacío. Era libertad. Podía tomar duchas largas sin que nadie gritara. Podía comer cuando quisiera, dormir cuando quisiera, salir afuera y sentir el sol sin mirar por encima de mi hombro. La casa que compré aquí es pequeña comparada con la que le di a mi hijo, pero es mía en todo el sentido de la palabra. Mantengo las ventanas abiertas la mayoría de los días para poder escuchar el océano. Por las noches, camino hacia la orilla con una silla plegable, me siento y veo la marea subir. Sin teléfono en mi bolsillo, sin obligaciones que me jalen de vuelta. Los locales me tratan como un viejo amigo, aunque solo me conocen desde hace meses. El hombre que vende pescado en el mercado me guarda la pesca más fresca. La mujer en el café calle abajo sabe exactamente cómo me gusta el té. A veces preguntan por mi familia y yo solo sonrío. No les digo la verdad. El pasado no pertenece aquí. He aprendido a vivir ligero. Una maleta fue todo lo que traje cuando me fui, y nunca he necesitado más. Todo lo que poseo ahora tiene un propósito. Cada día que vivo ahora tiene significado. No desperdicio mi energía pensando en lo que mi hijo podría estar haciendo o si alguna vez se arrepiente de lo que hizo. El arrepentimiento no cambiará nada. Pero a veces tarde en la noche, pienso en la última vez que lo vi. Esa mañana cuando desbloqueó la puerta del baño y pensó que el mundo todavía estaba bajo su control. Nunca se dio cuenta de que ese fue el momento en que me perdió para siempre. Algunas personas creen que la venganza es ruidosa, llena de gritos y confrontación. La mía fue silenciosa. No levanté la voz. No expliqué. Solo me fui y me llevé conmigo lo único que él más valoraba. Y ahora, mientras me siento en mi porche y veo el sol hundirse en el mar, sé que tomé la decisión correcta. La familia debería protegerte, no aprisionarte. El amor debería ser incondicional, no transaccional. Y el respeto nunca debería tener que ser ganado de vuelta una vez que ha sido dado. Él me encerró en un baño por usar demasiada agua caliente. Yo liberé mi vida yéndome y construyendo algo nuevo en algún lugar muy lejos de su alcance. Y aquí con el océano como mi testigo, nunca volveré a estar atrapado.